Cambiamos un poco la agenda para un poquito más de actualidad y tal, ahora que ha salido la comisión esa de que está investigando ese asalto al Capitolio a principios de enero. Veremos qué sentencia hay finalmente por parte de esa comisión, pero en caso de que haya una sentencia que castigue duramente ese asalto al Capitolio contra los culpables, puede acabar mermando el potencial apoyo que reciba Trump de cara a esa campaña que posiblemente haga en 2024 para las presidenciales. Dale tú primero, Argemino. No creo que afecte mucho, porque esta es una campaña, bueno, una comisión que ya nace politizada, como prácticamente todo lo demás en Estados Unidos. De hecho, el Partido Republicano bloqueó la primera iniciativa para una comisión y al final lo ha hecho con un comité adyacente, los demócratas, aunque han incluido a dos republicanos críticos, probablemente los dos únicos críticos de este asalto al Capitolio más abiertamente con Donald Trump. Y el país está tan polarizado que es difícil pensar que de repente una porción de los votantes republicanos se dejen seducir o conquistar por los testimonios que estamos escuchando desde ayer con los 4 policías que no aportaron ninguna información, pero dieron un testimonio emocional de lo duro que fue, de los insultos, de las amenazas. Me resultaría difícil ver a votantes republicanos cambiar de opinión en suficientes números como para tener un impacto en 2024, siempre que Trump se presente. Yo no lo tengo tan claro, ¿no? Parece que está un poquito escondido y no sé yo si a su edad, si no recuerdo mal, tiene 75, se presentaría con 78 y aparte Trump siempre ha sido un presidente que ha tenido un apoyo históricamente bajo, ha sido suficiente por la matemática electoral en los estados clave para darle la victoria en 2016, pero siempre ha tenido ese apoyo bajo, a pesar de que, bueno, en 2020 la verdad que recibió más votos de lo que nadie hubiera esperado. Pero yo creo que no está la cosa tan clara y no creo que lo de la comisión, a pesar de la virulencia de los testimonios, que son emocionantes, ¿no? Hacía más de 200 años que ningún atacante ponía el pie en el Capitolio. Los últimos fueron los británicos, si no recuerdo mal, en 1812, en una guerra que tuvieron con Estados Unidos. No creo que toda esta comisión que continuará reuniéndose haga una mella clara en la opinión de las mayorías de electores. ¿Cómo lo ves tú, Bricio? Bueno, yo creo que si algo hemos aprendido de estos años de trumpismo es que precisamente es prácticamente pues como una secta, en el sentido de que lo que dice Trump va a misa y precisamente eso es lo que está ocurriendo también con todo este proceso. Los republicanos ya desde el día 1 dijeron que es una farsa. De hecho, lo dijo el mismo líder de la minoría republicana el día que comenzaba este proceso con la comisión al frente. Por lo tanto, yo no creo que cambie absolutamente nada, los convencidos de que las elecciones estuvieron amañadas y que además es toda una teoría conspiratoria de los demócratas lo que ocurrió en el Capitolio, van a seguir creyendo eso independientemente del fallo al que se llegue por parte de esta comisión. Y el hecho de que Trump se presente o no, yo coincido con Argemino de que tampoco lo tengo tan claro. Creo que ahora mismo está haciendo ruido porque le conviene hacer ruido, pero si nos damos cuenta cada vez son menos las plataformas que tiene el presidente. Intentó crear incluso su propia red social que acabó siendo un blog fallido, es decir, le falta una plataforma fuerte también para ello, una plataforma fuerte que no nos olvidemos sí que cuenta con sus simpatizantes de siempre. Ellos saben dónde encontrar el mensaje y además si están suscritos a la oficina del expresidente que reciben correos diarios o una marabunda de correos, igual que, porque los usa igual que Twitter, porque está vetado de Twitter todavía, pues ellos siguen recibiendo lo que quiere comunicar el presidente. Pero como digo, ni cuenta con una plataforma firme, ni cuenta con el apoyo de los medios de comunicación, ni tan solo con los más conservadores ya. Y además, bueno, pues lo que decía Argemino, ¿no? Que se sitúa ya también en una franja de edad complicada como para presentarse a un nuevo mandato, aunque, como digo, si de Trump hemos aprendido algo es de que los simpatizantes de Trump van a seguir siendo simpatizantes de Trump hasta la muerte y que además Trump es impredecible, con lo cual veremos lo que nos encontramos. Hablando del Congreso, el propio Congreso ha notificado vía imágenes de satélite que China aparentemente está aumentando su estrategia, su capacidad armamentística. No sabemos con qué función, pero al fin y al cabo la administración del Congreso pues, se encuentran un poco preocupados y en alarma por ese hecho. A raíz de eso, ¿podemos decir que se está alejando China de esa estrategia armamentística orientada mínimamente a la disuasión
y que está haciendo que Estados Unidos se esté alarmando, Remino. Eso parece. Lo interesante de este nuevo silo de misiles, que está como a 2.000 kilómetros de Pekín, es que se está construyendo a la vista de los satélites, ¿no? Hay otras formas de construir silos de misiles de una manera secreta, pero parece que Xi Jinping está, por un lado, rompiendo con esa política del pasado de somos amantes de la paz, solo tenemos lo mínimo de armamento nuclear para defendernos en caso de ataque. Está rompiendo con esa política para dar un paso al frente, y en esta situación de cada vez mayor rivalidad geopolítica que nos recuerda a la Guerra Fría entre la Unión Soviética y Estados Unidos, está diciendo, bueno, somos una potencia, tenemos derecho a armas nucleares y además lo vais a ver que no estamos jugando, los satélites lo pueden percibir y está en esta dinámica. Es interesante, en Estados Unidos, mira que hablábamos hace un minuto de la polarización, una de las pocas cosas que pone de acuerdo a demócratas y republicanos, tanto los políticos que son los representantes en el Congreso, como la opinión pública, según diferentes encuestas, es la rivalidad con China. Si uno preguntase al americano medio hace 5 años o 10 años, ¿qué piensa usted de China? ¿Cómo percibe a China? Hace 5 o 10 años diría, bueno, pues es un país, es una potencia, no tengo ningún problema. Si le pregunta ahora, la inmensa mayoría dirán que China es un rival de Estados Unidos, con lo cual hay un apetito de confrontación, ¿no? Sino de enfrentamiento. Y de hecho Joe Biden, si bien ha cambiado muchas de las políticas que había dejado Donald Trump en el apartado económico, en el apartado medioambiental, en política interior, en sanidad, las políticas hacia China, las restricciones comerciales, la mayoría de ellas permanecen. Con lo cual hay aquí una visión más o menos conjunta. Y luego diré más. Me acuerdo de un libro muy bueno que salió en 2012 de Ian Morris llamado What is it good for? Y hablaba un poco de la guerra, no de la guerra, sino de la confrontación creciente entre Estados Unidos y China, algo que cualquier observador puede más o menos percibir por razones obvias, ¿no? De peso económico, de influencia geopolítica. Y Morris decía que en los próximos 30, 40 años van a ser los 30, 40 años más peligrosos de la historia de la humanidad, porque tendrás a dos superpotencias globales con una tecnología tremenda, incluso en armas, que van a estar tentadas de echarse la mano al cuello entre la disuasión, el conflicto, cada vez en más frentes, tecnología, territorio, mares, inteligencia, ciberataques y demás, comercial también, cada vez más tentados de ponerse la mano en el cuello, y va a ser una situación de tensión, ¿no? Pero decía Morris que si pasamos estos 30 o 40 años sin que haya un conflicto entre Estados Unidos y China, cabe la posibilidad, aunque este es otro debate, de que el mundo alcance una especie de equilibrio de paz apoyado por la tecnología y la prosperidad que siempre va creciendo, y a medida que va creciendo va reduciendo el riesgo de guerra, ¿no? Pero esto ya es otro tema. A ver, sí, hay que verlo también con perspectiva, ¿no? China está todavía lejos de superar las ojivas nucleares que tiene Estados Unidos y Rusia, por ejemplo, ¿no? Por lo tanto, en esta guerra de arsenal nuclear todavía está escalando, aunque es verdad que pretende duplicar el arsenal nuclear que tiene en los próximos 10 años. Así que es verdad que son tiempos en los que hay que tener el ojo muy puesto en China por los objetivos que se han marcado. Ahora bien, a mí lo que más me preocupa es la situación de estancamiento en la que se encuentran las relaciones diplomáticas entre ambos países, no solamente las tensiones que se han despertado por los motivos que ya explicaba Argeminio, sino también porque recientemente ha habido unas conversaciones diplomáticas entre China y Estados Unidos en las que, bueno, pues ninguno se baja del burro. Básicamente, Estados Unidos dice que el que tiene que ceder es China y China dice que el que tiene que ceder es Estados Unidos, y han concluido una ronda de conversaciones sin llegar a ninguna parte ni a ningún puerto. Por lo tanto, el hecho de que se encuentren tan estancadas las relaciones, de que además las tensiones vayan en aumento constantemente por la guerra arancelaria comercial que estamos viendo en los últimos años, es algo preocupante cuanto menos. ¿Por qué? Porque ya sabemos que se trata de dos potencias mundiales que no solamente están compitiendo ya, esto que quede claro, por esta batalla de capacidad nuclear, sino que además también están compitiendo en el sector comercial, en el que Estados Unidos se ve amenazado de que China, en este caso sí, le pisa los pies, y por lo tanto ahí es donde intenta marcar pues, esas distancias y sobre todo una política mucho más agresiva a nivel arancelaria, y vamos a ver qué es lo que pasa, ¿no? Pero de momento sí que es una cuestión
que es preocupante y que va a estar en el punto de mira durante los próximos años. Esto no se va a solucionar ni se va a acabar este año ni el que viene, porque como digo, las amenazas son múltiples y las soluciones complejas. No tiene buena pinta, la verdad. La administración Biden tiene muchas preocupaciones al fin y al cabo, una buena ristra de cosas que le inquietan, pero parece que por encima de ese incremento de la capacidad armamentística de China está ocupando un lugar más importante, parece que los ataques de ciberseguridad. Ha dicho Biden textualmente, literalmente, que una razón para que Estados Unidos entre en una guerra a tiros sería a raíz de un ataque cibernético, como lo que estamos viendo últimamente, aparentemente procedentes de Rusia. ¿Podemos decir que los ciberataques y la ciberseguridad están ocupando un lugar más importante e irritaría más a Estados Unidos a la hora de tomar cartas en el asunto de forma armada contra China o contra Rusia? Ahora mismo. Sí, sin duda el sector de la ciberseguridad está creciendo de una manera monumental. Estamos viendo cada vez ataques más sofisticados contra infraestructuras, contra, por ejemplo, los oleoductos este mismo año en Estados Unidos, contra empresas cárnicas, supermercados, empresas informáticas. Es decir, son tipos de ataques que son flexibles y que pueden hacer mucho daño de una manera sutil, porque a veces también se tarda en percibir qué está pasando, no funciona, es un error. Y hay personas, malos actores en otros países, también en Estados Unidos, que están llevando a cabo estos ataques, ¿no? Y Estados Unidos siempre se centra mucho en los que provienen de Rusia, de China y de Irán, que son adversarios de Estados Unidos, con lo cual tiene todo el sentido. Veía hoy en The New York Times unas cifras muy interesantes. Decían que por ahora el sector de la ciberseguridad este año, en 2021, en la primera mitad, había recibido más de 12.000 millones de dólares de inversiones. Es una cantidad superior a las inversiones que recibió el sector en todo el año 2020, que fueron de 10.000, y mucho mayores que hace 5 o 10 años, ¿no? Con lo cual, muchas empresas ya están, digamos, siendo atraídas por este sector en el que también están los gobiernos y hay muchísimo conocimiento que se está construyendo y negocios, porque es una manera de prolongar, hablábamos antes de las posibilidades de guerra, es una manera de prolongar la guerra tradicional por otros medios que quizás no cuesten el mismo dinero, pero que pueden hacer igual de daño sin costar o pueden costar también vidas humanas. Así que yo creo que podemos decir de una manera tajante que el campo de la ciberseguridad y la ciberguerra va a continuar creciendo y va a seguir dando que hablar y vamos a continuar viendo ejemplos. Yo creo que lo que hacía Joe Biden era dar una advertencia contra todos estos actores, estatales o no, o aliados con los estados que están llevando a cabo estos ataques de una manera más frecuente. Muy duras las palabras de Biden. Dale tu, Bricio. A ver, desde luego que preocupa y desde luego, como decía Argemino, es una variante de la guerra tradicional que estamos viendo que cobra cada vez más protagonismo, bueno, pues por motivos obvios, porque requiere menos recursos, es un tipo de ataque mucho más barato y muy efectivo por la cantidad de información que se puede obtener pues, a través de un hackeo, pero no solamente eso, sino además también por los nuevos sistemas de hackeo que se están utilizando, que son los ransomware, en los que se pide una cantidad a cambio de devolver esa información que se tiene retenida o bloqueada, ¿no? O sistemas bloqueados, como fue el caso del oleoducto que también mencionaba mi compañero. Por lo tanto, son lucrativos, son efectivos a la hora de conseguir información y por las capacidades que tienen los hackers, en muchos casos difíciles de saber quién está detrás de ellos. Se puede identificar quizá desde los países que se está atacando, más difíciles de probar si hay un gobierno detrás de ello, y muestra de ello es pues los últimos casos en los que la misma Casa Blanca ha apuntado a que Rusia está detrás de estos ciberataques, pero no puede probar si el gobierno ruso es quien está dando la orden. En principio señalan que no, porque a falta de pruebas obviamente no van a acusar a un gobierno, pero lo cierto es que la manera que tienen de presionar es diciendo al Kremlin: oigan, estamos viendo estos ciberataques, por favor, ejerzan presión ustedes sobre su propio territorio para que esto no siga ocurriendo. Pero sabemos leer entre líneas, ¿no? Ahora bien, ¿cómo se frena todo esto? Yo creo que la misma administración Biden es consciente que esto no va a hacer más que ir en aumento por los motivos que acabo de exponer, y es por ello también que se están pues delegando
nuevos departamentos, se están creando nuevos departamentos para pues, ampliar la investigación sobre este tipo de acontecimientos. El problema ahora mismo es crear los grupos de especialistas que sean capaces de afrontar esta situación para que no siga o vaya en aumento. Lo que está claro es que es el nuevo tipo de guerra que se ha declarado actualmente en el mundo, pues porque es más barata, es efectiva y, por supuesto, las tensiones de momento parecen menores que las de un enfrentamiento físico sobre el terreno, pero, bueno, claramente esto va a ir cambiando a medida que se vayan haciendo más habituales, como hemos visto en estos 2 últimos años. Dejando un poco al lado el apartado estratégico y el apartado armamentístico y entrando un poco en temas sociales y de sanidad, vuelve las restricciones para las personas vacunadas con pauta completa en Estados Unidos. Una cuestión básica a raíz de esto: ¿se precipitó el país al retirar la obligatoriedad de las mascarillas para los vacunados con pauta completa, Argemino? Es difícil de decir porque las circunstancias han cambiado. Entonces, si en el mes de abril o mayo la CDC, el Centro de Control y Prevención de Enfermedades, supiera que la variante Delta empezaría a contagiar a los conciudadanos americanos en el verano, pues probablemente hubiera sido un poco más cauteloso. Es imposible saber porque las circunstancias, como digo, están cambiando y siempre nos recuerda el propio virus que aquí el que manda es el virus. El que pone el calendario y las agendas es el virus. Los humanos estamos siempre un poco a rebufo de lo que el coronavirus nos está mandando, ¿no? Hay varios factores. Uno de los factores es la variante Delta, que es más contagiosa, y otro de los factores también la resistencia de una parte de la población estadounidense en proporciones mayores a lo que vemos en la Unión Europea. Guarda dudas o es escéptica o es incluso reacia o niega los beneficios de la vacuna. Estamos hablando de un 25 o 30% de la población según diferentes estimaciones. Una parte de la población, por cierto, también concentrada en condados muy republicanos. De hecho, hay una correlación estricta entre votantes de Trump rurales y las personas que tienen que son más reticentes a ponerse la vacuna. Y de hecho estamos viendo ahora 2 fenómenos paralelos curiosos. Uno es que los líderes republicanos están poco a poco perdiendo la timidez y diciendo: chicos, la vacuna funciona, hay que ponerse la vacuna. A día de hoy, en torno a la mitad de los congresistas republicanos todavía no han reconocido públicamente si están o no vacunados. Para que nos hagamos una idea de lo políticamente envenenada que está la cuestión de la vacuna, no se quieren pillar 2 dedos. Pero algunos, como Sarah Huckabee Sanders, que fue portavoz de Trump y es candidata a gobernadora de Arkansas, publicó hace una semana una columna de opinión, esta semana, en un diario local de Arkansas, diciendo, bueno, tocando todas las cuerdas sentimentales republicanas, el establishment disemina desinformación, el doctor Fauci es un arrogante, los medios son unos arrogantes, y luego ya una vez que toca los sentimientos dice: pero la vacuna funciona, por favor, vacunaos, que está la gente contagiándose, ¿no? Y otros republicanos están haciendo un poco lo mismo también con la boca pequeña. Y luego vemos a los demócratas que están ya cansados de regalar tickets para la ópera, cervezas con chupito, vales de $100 a aquellos que se vacunen, y están diciendo: mirad, a partir de ahora, como ha anunciado el alcalde de Nueva York, los empleados públicos de Nueva York, hablamos de 340.000 personas, a partir del 13 de septiembre van a estar vacunados obligatoriamente o van a hacerse un PCR semanal. Lo mismo en California, a nivel estatal, y lo mismo barajan algunas empresas. En el gobierno federal, el Departamento de Asuntos Veteranos también ha obligado a vacunarse, y parece que están dando poco más, un puñetazo en la mesa para superar este muro de escépticos. En abril las vacunaciones rondaban los 4 millones al día, ahora han bajado a 500.000, porque esta población reticente no está convencida de ponerse la vacuna. Bueno, y no solo eso, además la misma Casa Blanca, el presidente Joe Biden, acaba de decir que está planteándose la posibilidad de ordenar la vacunación en todos los empleados públicos. Así que es una manera, es un gesto muy significativo aquí en Estados Unidos, porque lo que desde otros países, como por ejemplo España, se puede ver como algo más habitual, que sea el gobierno el que imponga las normas, en Estados Unidos hay siempre un debate sobre: ¿está el gobierno arrebatándome derechos? ¿Se están metiendo demasiado en mi propia vida? Y esa es la razón principal por la que en Estados Unidos
hemos visto cómo no se obligaba a través de mandatos a que se impusiera la mascarilla, por ejemplo, sino que lo que se emite son recomendaciones y la responsabilidad ha recaído principalmente en la empresa privada, que es la que te decía, si quieres entrar a este restaurante necesitas llevar mascarilla, o las aerolíneas que decían, si quieres volar necesitas ponerte la mascarilla. Por lo tanto, de momento se ha respetado esa premisa que en Estados Unidos es sumamente importantísima, sumamente importante, y es probablemente también uno de los motivos por los que no hemos visto la reapertura de las fronteras con Europa, por ejemplo. ¿Por qué? Porque me lo confirmaba, de hecho, Pete Buttigieg, el secretario de Transporte, recientemente en una entrevista, que le dice que ese es un factor porque todavía no se ha reabierto la frontera. Y es que tú imagínate, si el gobierno tiene que decir, a partir de ahora solamente pueden entrar los vacunados, se le tiran encima. ¿Por qué? Porque aquí, como te digo, es muy importante ese derecho a que el gobierno no tome decisiones que afecten directamente a mi vida o a mis derechos, ¿no? Entonces, es por qué el gobierno tiene que decidir si yo puedo o no puedo viajar, ¿no? Es mi libertad. Yo tengo el derecho a la libertad de decidir si me quiero vacunar o no me quiero vacunar. Ese es un factor importante que hay que entender desde el punto de vista cultural, político, social de este país. Como bien decía Argemino, es el virus el que marca las pautas en esta pandemia. No debemos olvidarnos de que aquí los científicos, por muchos que se basen en la ciencia, están aprendiendo a marchas forzadas sobre este virus, una vacuna que se ha desarrollado en un año, que es todo un logro, y políticas que se van haciendo a medida que se van descubriendo cómo evoluciona también este virus y las variantes que van saliendo nuevas. Con lo cual creo que también hay que ser consciente de las dificultades con las que los propios científicos están actuando, con lo cual las dificultades con las que también se está actuando los políticos, pero es que no olvidemos que además es una cuestión sumamente politizada y por lo tanto ahí también se junta ciencia política en la que todavía ni siquiera esta Casa Blanca nos está explicando por qué no se abren las fronteras a Europa cuando están abiertas para otros países. Pongamos, por ejemplo, en la región latinoamericana, donde la curva y el progreso de vacunación es mucho menor y la curva mayor que en Europa, por ejemplo, ¿no? Así que confluyen muchos puntos, pero también creo que tenemos que ser conscientes de las circunstancias en las que se está actuando en esta pandemia. Y además, bueno, quería añadir, es verdad, esa es una sensibilidad muy importante en Estados Unidos que también se aplica para comprender la sanidad, por qué no hay una sanidad pública o el control de armas, ¿no? Que es algo que en Europa no se entiende de por qué no requisan todas las armas, acaban los asesinatos, los tiroteos, pero tiene el americano efectivamente un derecho fundamental en su corazón, libertario, ¿no? De decir, el gobierno no puede tocarme, ¿no? Y ahí está un poco en esa dimensión donde se juegan muchas de las políticas americanas y se explica un poco la timidez del gobierno, como bien decías, que a lo mejor no se ve en Francia, por ejemplo, ¿no? Que Macron ha dicho, pues nada, ahora todo el mundo vacunado y para entrar en un bar o para tomar un avión hay que estar vacunado y se acabó la historia. Eso aquí es algo totalmente, es mucho más sensible. Dicho todo esto, es cierto también que usan otro tipo de estrategias como la narrativa y lo vimos que ya en abril aproximadamente, si no me equivoco, la Casa Blanca empezó a decir, miren, el que no se quiera vacunar, abril o mayo, cuando ya el presidente anunció que había una dosis disponible para todos los ciudadanos estadounidenses, que empezó la narrativa de el que no se quiere vacunar ahora es porque no quiere. Y ahí la administración empezó a darle la vuelta al argumento y en vez de ser más consciente con las decisiones personales que pueda tomar uno si vacunarse o no vacunarse, en la que empezó a decir, miren, ahora esta pandemia a quien afecta de verdad es a los no vacunados. Es decir, ustedes verán lo que hacen, ¿no? Y ahí es donde se empezaron a relajar ya todas las normas a nivel social, porque la administración, el mensaje que mandaba era, si usted no se vacuna, usted es el que está en peligro de contagiarse y ya no vamos a hacer que los vacunados, que son los que están ejerciendo un papel responsable en esta sociedad, sean los que paguen los platos rotos y estén además sin poder salir, usando una mascarilla que lo que hace es proteger al otro, así que sea usted mismo el responsable de sus propios actos.